Empezar es sinónimo de iniciar algo, de comenzar algo, de hacerlo por primera vez. Sin embargo, empezar de nuevo es entrar a una nueva etapa de nuestras vidas en la cual por alguna razón le tomaste una pausa o tuvo un aparente final. Por eso, empezar de nuevo indica que ya tú no estás empezando desde la ilusión o esas expectativas de la primera vez, sino en base a una experiencia previa. Y es esa experiencia la que hace que estos nuevos comienzos ya no sean tan nuevos, sino diferentes. Saludo, Dios bendiga a toda nuestra amable audiencia de Interactuando. Un aplauso. Vamos a esto. Aquí estamos otra vez, contentos de compartir con ustedes, como cada semana, este interesante contenido. En esta ocasión, con el tema. ¿Quién recuerda el tema? Nuevos. Empezar de nuevo. Nah, está bien, dije Empezar cualquiera de las dos. de nuevo, un tema que promete mucho a toda nuestra amable audiencia. Y para esta ocasión nos acompaña nuestra estimada amiga y hermana, Mariela Matos. Un aplauso. Vamos a esto. Bendiciones. Amén. Dios bendiga a Mariela. También está con nosotros el distinguido Jonathan Valdés. Parece un hombre rico hoy. Sí, realmente eso me dijo un niño hoy cuando venía. Sí. Parece rico, Parezco. pero yo creo que lo eres. Ajá. Sí, tú sabes que sí. Bueno, Declárelo, varón. vamos a declarar y Bien. profetizar ahora. Dios bendiga a tu hermana Flérida de Lora. Amén. Dios le bendiga más, pastor, y a toda nuestra audiencia también les extendemos ese saludo. ¿Cómo no? Cristian. Dios bendiga a la gente buena que nos siguen, a aquellos Y que lo malo dicen, también. ¿Quién tiene un fan club, a mis señores? fans de allá, del ¿Qué te trabajo. deciste? No, yo ¿Cuánto le que tú le dije- pagas? Vamos, yo ya, no- sé sincero aquí. Yo no Sí. le pagué, yo le dije, denme en seguimiento. Ah, Ellos me pero dijeron, varón, lo lo vamos a hicieron hacer muy viral. bien. Y algunos me decían, varón, pero usted parece un psicólogo, varón, usted... Los tú sabes. guardias de Mi Bandex, gente. activo con Interactuando. Claro, Gracias claro, por un el saludo a apoyo. todos. Así es, así es. Bueno, luego del éxito en el pasado programa, qué bueno que el Señor nos ayudó a que muchas personas pues se han edificado con él mismo. En esta ocasión nos toca un tema que sé que va a ser de mucha bendición para todos. Empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Y quisiéramos comenzar, ¿verdad?, con esta ronda de preguntas sobre este interesante tema con la invitada especial, que es nuestra distinguida Mariela. Con la pregunta, ¿en qué momento de la vida se hace necesario empezar otra vez? Es un tema muy interesante y muy amplio. Sin embargo, señores, la vida es un constante empezar de nuevo. Empezamos todos los días. Incluso la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, para dejar de hacer algo que hicimos mal, corregir y volver a intentarlo. Eso es así. A veces el tema está cuando lo que nos pasó nos hizo tener una pausa un poco larga y entonces hay temores que nos impiden dar ese paso nuevamente. Ujú. Así es, yo estoy de acuerdo con lo que Mariela dice. Hay momentos en la vida en los que ciertamente se hace necesario tener que volver a empezar. Pero ¿cómo identificar esos momentos, verdad? Esas temporadas de la vida cuando necesitamos, luego de una pausa, pues retornar, ¿cómo se puede llamar? Bueno, eso mismo. Reinventarse, recomenzar. Precisamente cuando uno siente que la vida nos hace saber que lo que estamos haciendo, que lo que tenemos o donde estamos ya no nos sostiene, ya no nos hace crecer o no nos hace feliz. Yo creo que es un buen momento para volver a comenzar. Cuando nos damos cuenta también que externamente todo está bien, pero internamente no hemos desconectado ya y no nos llena, no nos satisface emocionalmente lo que estamos haciendo, pues ese también es un buen momento para volver a empezar. Bueno, empezar es algo difícil. Yo lo aterrizo fácil. Yo no me complico. Y es que cada fin de semana siempre viene El lunes. el lunes. El lunes, profundo. Y empezar. Wow. El rema. Oye, Wow, y míralo ahí, empezar- míralo ahí. Ahora. Y empezar Hay el algo lunes nuevamente a coger la pela y la piña del tránsito tan difícil y tan incómodo que es algo difícil.
Y era lo que decía Marila, no podemos quedar, es como reinventarnos cada día. Así es. Empezar es un asunto de continuidad, diario. La vida de nosotros es empezar y seguir avanzando, pero mi hermano, cuando llegan esos lunes, Ujú. cuán difícil Así es. es. Miren, a mí me gustaría llevarlo por un tono tal vez un poquito más espiritual. Cosas raras hoy. ¿verdad? ¿Tú no eres Con pecador? razón, Tú- él vino Ah, vestido así. Eso es Anthony, el mira, saco. mira mi flow, mira mi Sí, pinta. sí, Dios sí. mío, padre. Miren, yo creo que cuando nosotros caemos, o sea, creo que todos fuimos niños, adultos, de algún momento nos caímos, ¿verdad? Teníamos dos opciones. Nos quedábamos llorando en el piso ahí o nos parábamos. Había unos niños que eran un poquito más especiales. ¿Sabes lo que hacían, Antonín? Que ellos se ponían a llorar y hasta que no iban a levantarlo, ellos no se levantaban, Antonín. Había otros que se caían, ellos mismos como que se levantaban, ¿verdad? Ujú. Pero la vida espiritual, yo entiendo que va más o menos en esa línea. Todos vamos a tener flaquezas, caídas, momentos donde por alguna razón u otra nos dieron un knockout, Antonín, en el ring ese día. Nos dieron una que nos dejaron ahí, Antonín. El diablo y la gente dicen, se frena. ese no se para más de ahí. Ese no se levanta más, ¿verdad? Pero gracias a Dios que encontramos en la palabra, ¿verdad? Esas promesas que nos ayudan a tomar la iniciativa, esa fuerza en el Señor de nosotros decir, no, nos vamos a levantar de aquí. Otra cosa que me gustaría decir, señalar, Sí. puntual. Señores, nosotros también tenemos que aprender a afrontar y levantarnos de los días grises. O sea, Así es. todos los días sale el sol, pero hay unos días que sale un sol que tú sabes, tú dices, este sol es de playa. Vamos, este sol es para irnos para la playa, para un picnic, una salida. Hay otro día donde está lloviendo, usted no puede salir de su casa, hay que inventar otra cosa. Sí. O sea, hay que aprender a vivir el día a día cuando sale el sol que quema y cuando no está saliendo el sol, sino que está lloviendo. O sea, los días grises también son parte de la vida. Sí. Entonces, nosotros como cristianos, entiendo que debemos tener ese convencimiento en el Señor de que incluso en esos días grises el Señor está con nosotros. Y hay O sea, que tener la capacidad de volver a empezar a pesar Exacto. de la realidad. O sea, Ujú. no quedarnos, como decía Cristian, no quedarnos estancados. Yo entiendo que sí, que el momento oportuno para volver a empezar es cuando sentimos que estamos como sobreviviendo y no viviendo. Ujú, Entonces yo ujú. creo que sí, es tiempo de soltar la vieja versión y tomar o retomar, ¿verdad? Y reiniciar una versión diferente. Sí, definitivamente hay muchas áreas en la vida en la cual deberíamos o podríamos comenzar otra vez. Ujú. Porque puede que alguien piense que nos referimos a un tema per se, pero hay personas que desde el punto de vista, digamos, económico, emprendieron un negocio y por alguna razón no funcionó, como suele ocurrir espiritualmente, como ahorita decía Valdés. Hay gente que han comenzado en el Señor y por alguna razón cayeron, se detuvieron, erraron matrimonialmente, sentimentalmente, en muchas áreas de nuestras vidas pudiéramos en algún momento estar rezagados y obviamente hay una frase muy famosa que dice que dar el primer paso no te sacará de tu lugar, o sea, no te llevará lejos, pero te va a sacar del lugar donde tú estás. Sí. Así es. Entonces, yo creo que la parte más difícil a veces es dar ese primer paso y para eso tenemos la próxima pregunta. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto empezar otra vez, Mariela? Wow, nos cuesta. Después que hemos pasado por fracasos, ya sea como tú decías, fracasos laborales, un proyecto al cual yo le invertí todo mi ser y no funcionó. Entonces son muchos los desafíos que nos impiden empezar de nuevo. Dentro de ellos está la indecisión Ujú. y ese miedo de no quiero volver a equivocarme, Exacto. no quiero pasar por lo mismo, no quiero pasar este dolor. O sea, eso es algo que nos retiene a volver a empezar, que nos dice, "¿Y por qué yo tengo que volver a pasar por esto?" Otro de los temas que nos impiden volver a empezar, señores, es, por ejemplo, la edad 40, 30 y pico de años, 40, empezar la universidad ahora, retomarla ahora. Empezar ese Sí. proyecto otra vez, ay Dios mío, empezar una relación. Nosotros aquí en Dominicano muchas veces decimos, ya estamos como tarde para ablandar habichuela. Ujú. Sin embargo, como les dije al principio, todos los días se hace necesario empezar. Y es en las aguas turbulentas donde realmente aprendemos a nadar. Y es ahí donde Dios forja el carácter
de nosotros. O sea, ese empezar cada día es lo que nos va formando a nosotros en la vida. Sí. Así es. Así es, yo me quedo con la parte que tú hablabas del temor. Y yo creo que lo más difícil de volver a empezar después de cualquier pausa, de cualquier situación adversa, de cualquier duelo incluso, es Sí. precisamente eso, el temor a lo desconocido, a saber si tomamos la decisión correcta, si eso va a funcionar. Alguien dijo en una ocasión que comenzar es caminar sin un mapa. Sin embargo, yo entiendo que cuando hay nuevos comienzos, cuando nos planteamos en nuestra vida esos nuevos comienzos, no vamos a empezar de cero, porque ahora vamos a empezar a partir de la experiencia, de lo que vivimos y de lo que somos ahora, de lo Así que es. queremos forjar ahora, pero teniendo como referencia ya nuestro pasado, nuestro antecedente anterior. Así Mira, es. cuesta arriba y yo lo canalizo por la vía pues del deporte. Cuando, por ejemplo, un baloncestista tiene una lesión y esa lesión fue una lesión de un quiebre difícil que lo sacó por lo menos de el año completo de la temporada. Para él luego reintegrarse nuevamente es difícil porque tiene que agotar nuevamente un proceso de ejercicio, el temor que va a enfrentar de la lesión que tuvo. Cuando está en el lugar, en la cancha, como que se encuentra como turbado, tiene miedo, tiene la incertidumbre, Fuera de si me forma, vuelvo tal vez. a lesionar, fuera de forma, el temor de que si vuelvo y me lastimo la lesión, y eso te hace sentir como torpe. Te hace sentir torpe, a veces te hace sentir torpe, pero lo importante es no quedarte en lo que pasó, sino que tú tienes que relanzarte nuevamente. Es como la bicicleta, tú vas dando un pedal y otro A la pedal te vez. lleva a otro pedal, ¿tú me entiendes? Entonces, yo he visto cómo esos deportistas se relanzan nuevamente y salen de una lesión de quiebre y difícil y nuevamente se reintegran al equipo y son piezas importantes y fundamentales. Así mismo es en el plano espiritual. No sé si caíste, no sé qué situación viviste, pero tienes que levantarte de la situación en la cual tú estás y relanzarte. Porque el objetivo de Dios no es que tú te quedes ahí, sino que te levantes y que tenga un nuevo comienzo, porque Dios siempre estará dispuesto a ayudarnos a nosotros para que sigamos hacia adelante. Así es. Me gustaría retomar esa parte que tú dices con el mismo ejemplo de Pedro. Pedro, por ejemplo, creo que es muy criticado dentro de los apóstoles. Y la gente dice, pero ese hombre, mira cómo dudó. El Señor le dio la palabra de que camine sobre el agua y empezó y se hundió. La gente se enfoca en que se hundió, señores, y no nos damos cuenta que fue el que se atrevió a caminar. El único. O sea, en vez de nosotros enfocarlo desde el punto de vista, ay, Pedro, que cuánta fe le faltó. Mira que miró los tiburones que venían ahí abajo, que se lo iban a comer, y ahí se hundió el incrédulo ese. No, vamos a verlo desde el punto de vista. Ese hombre recibió una palabra y se atrevió a caminar. Fue el único, de hecho, que Sí. se atrevió a comenzar a caminar sobre lo desconocido, lo que yo mencionaba Así hace un es. momento. Aunque en el trayecto dudó, le faltó la fe, pero tuvo el impulso de comenzar a hacer algo que tal vez, o sea, nunca había hecho. Lo que pasa es que siempre va a estar el miedo. La El miedo inseguridad. debe ser el impulso que nos ayude a continuar, porque siempre va a estar. ¿Ustedes creen que Pedro no tenía miedo? Pero él se atrevió, a pesar del miedo, a dar ese primer paso hacia Jesús. Así Sí, es. y yo creo que esa es una de las recomendaciones. O sea, atrevámonos a hacer las cosas con miedo, a comenzar con miedo, no a permitir que el miedo pues no limite a no tener la oportunidad de comenzar otra vez. Entonces, permíteme terminar algo que quería decir. Por ejemplo, otra de las cosas que vemos en Pedro, para seguir el ejemplo, es que decimos, Pedro, ese hombre tan malo, mira cómo negó al Señor 3 veces y la última con maldición. Señora, ¿quién pensaba que Pedro se iba a levantar después de eso? Wow. De decir la Biblia que lo negó con maldición la tercera. Y el hombre ya tuvo una vergüenza tan grande, Antonín, que dejó el apostolado, Antonín, y se fue a pecar de nuevo. Eso está en la Biblia. Sí. Entonces, uno se pone a analizar eso y uno diría, tal vez si hubiese sido yo que hago eso, que cometo ese error, que peco de esa manera, tal vez yo no vuelvo más a la iglesia de la vergüenza. Ni al barrio. No vuelvo a predicar más nunca. Porque yo tengo una vergüenza tan grande por esa caída que yo soy consciente de que lo negué 3 veces. Que yo sé que tal vez ni los otros compañeros que caminaban conmigo iban a creer en mí. Que yo le diga que me arrepentí y que volví. O sea, yo pienso que eso es un gran ejemplo, el de Pedro. Pero aparte de eso, quiero leer un pasaje que se encuentra en Eclesiastés, capítulo 4, versos 7 y 8,
que nos dice, yo me volví otra vez y vi la vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se Profundos. pregunta, ¿por quién trabajo yo? Ujú. ¿Y qué defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Quiero enfocar esto porque para mí es importante, porque la pregunta es, ¿por qué a veces cuesta tanto empezar de nuevo? La vida, el Señor nos coloca en posiciones donde nos da la oportunidad de nosotros volver a hacerlo bien. Y nosotros estamos tan enfocados en la vanidad, en lo terrenal, que no vemos ese llamado de Dios o esa oportunidad que Dios nos está dando de hacerlo bien. O sea, imagínese una persona, no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene un sobrino, pero trabaja como un burro de lunes a lunes sin descansar y no se para a preguntarse, ven acá, ¿y para quién es esto? ¿Y si yo me muero mañana? ¿A quién le dejo yo esto? Entonces, uno de los problemas que tiene el ser humano, en definitiva, en conclusión, es un problema de enfoque. No estamos mirando a Dios, no estamos considerando a Cristo. O sea, nos hemos concentrado tanto en cosechar riqueza aquí abajo y no vemos la oportunidad que el Señor nos ha dado, que no se la ha dado tal vez a Antonín, que no te la ha dado a ti, Cristian. Dios es que da la capacidad de hacer riqueza. Gloria a Dios. Si Dios se la dio a Cristian y tal vez no se la dio a Antonín, es porque Dios quiere que tú, Cristian, haga algo con esa riqueza que el Señor te ha permitido. Pero si tú te olvidas de Dios y dices, no, espérate, esto es para mí, hace como el rico insensato de la parábola de Jesús, que un día dice, oh, yo tengo unos graneros, yo lo que voy a hacer, yo lo voy a derribar y lo voy a hacer más grande. Señor, ese hombre no hallaba qué hacer con lo cual. Y viendo tal vez gente pobre al lado a lo cual podía darle la mano y tal vez no lo hizo. Entonces, en ese sentido, una cuestión de prioridades. Hay que empezar de nuevo. Todo lo que el Señor nos da la oportunidad de manejar riqueza, Sí. todo el que Dios nos da la oportunidad de estar en alguna institución que podemos hacer el bien, podemos hacer justicia. Si usted no lo ha hecho hasta hoy, hoy es una buena oportunidad para usted empezar de nuevo con eso. Así es. Mira, Así es. el proverbista dijo en Proverbio 22:13, el perezoso dice, el león está en la calle, seré muerto allá. Eh, Prefiere no salir porque hay un león en la calle y no es que el león no esté, quizás está ahí. Ahorita Mariela abordaba algo muy interesante, que el miedo es lo que más nos paraliza, la frustración de volver a comenzar, porque hay Ujú. situaciones que han sido dolorosas Sí. y nadie quiere exponerse otra vez. Sin embargo, este león, llámele león a lo que lo impide, ¿verdad? Se ha mantenido por muchos años o por mucho tiempo, pues amenazando para que no comencemos tal o cual cosa. Hablaba con una persona, una joven, no tenía 20 años, 25 años, 27. Luego de una conversación muy amplia, le pregunté sobre su posibilidad de volverse a casar. Me dijo, no, yo no me quiero casar otra vez. Nunca más me voy a casar porque no tengo suerte en el amor. Ujú. Tuvo una sola relación, una sola y que fue traumática, no fue muy larga. Yo dije, pero mija, yo no era muy paciente, ¿verdad? Pero ¿cómo tú me saltas con eso a tal altura de juego? ¿Cómo que no? Eh, yo no lo juzgo, realmente no juzgo porque sé que hay situaciones que son muy dolorosas. Sin embargo, a veces el temor a volver a vivir lo Sí. mismo paraliza a las personas. No es tan fácil, pero sí hay que salir de nuevo, salir, Sí. comenzar otra vez, salir del lugar de donde estamos, tomando en cuenta que hacerlo con Dios es diferente. Así En una es. ocasión Jesús se encontró a Pedro. Durante una noche entera Pedro duró para pescar y no pudo obtener éxito, no pescó nada. Pedro era un pescador experimentado, experto. Y luego de Jesús usar su barca, le dice a Pedro, Pedro, vamos a navegar más adentro, tira la red. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿No? Toda Ya, la noche lo he ya yo intentado, lo hice Señor. varias Intentando veces. todas las noches así. Lo he intentado. Sí, Lo que Jesús le dice, comienza otra vez, Pedro. sí. Ujú, ujú. Comienza de nuevo. Pero Ahora conmigo. Pedro dice, mira, en primer lugar te voy a confesar mi trauma. O sea, mi frustración, perdón. Lo intenté muchas veces. Toda la noche, una noche entera. Estaba lavando las redes ya para guardarlas. Pero en tu nombre lo voy a Echo las hacer. redes. Ahí está, como ahorita decía Valdés, el secreto. Así En el es. nombre de Jesús, en el nombre de Dios, con Dios por delante, usar a Dios como el principal impulso. Con esta reflexión, pues pasamos a la tercera pregunta de esta ocasión. ¿Cuáles son las ventajas que hay
en empezar de nuevo? Empezar de nuevo tiene múltiples ventajas luego de que ya tú has digerido tu aparente fracaso anterior, luego de que has sanado aquellas heridas o aquellos miedos que te impidieron empezar de nuevo. Entonces, atreverse a empezar de nuevo más bien es una oportunidad de reconectar Sí. con Dios y reconectar con el propósito para lo cual Dios te colocó en esta vida. Sí. Cuando tú empiezas de nuevo, entonces eso es como un acto de coraje y de valentía. Pedro decidió empezar de nuevo, pero en esta ocasión lo hizo ¿con quién? Con Cristo. Y me voy al Antiguo Testamento. O sea, cuando Dios le da a Josué el desafío de entrar a la tierra prometida, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No es que él no tenía fuerza, ya Dios se la había dado. O sea, ya tú tienes la fuerza para comenzar. Lo que tienes es que usarla. Mira que te mando que te esfuerces. Ahora sé valiente. Empieza de nuevo, pero conmigo. Amén, es. así es. Muy interesante este tema, de verdad Sí. que sí. Por ejemplo, en la parte emocional hay muchas ventajas en esto de volver a empezar, de permitirse comenzar o recomenzar. Precisamente nos permite esto, reinventarnos, nos permite también perdonarnos y perdonar. El comenzar de nuevo nos va a permitir a nosotros también cerrar ciclos. Nos da la Así es. capacidad también de poder tomar incluso mejores decisiones, por lo que decía anteriormente, porque ya no vamos a comenzar de cero. Ahora tenemos un antecedente, tenemos una referencia, tenemos una experiencia pasada de la que pudimos aprender. Pero más que todo, poder comenzar nos ayuda a nosotros también a poder darnos la oportunidad y darles a otros segundas, terceras y cuartas, muchas otras Así oportunidades. es. Incluso teniendo miedo, como decía el pastor. Hay muchas personas que las cosas que han logrado, la han logrado porque se atrevieron a comenzarlas sintiendo miedo y no permitieron que esa inseguridad, que esa incertidumbre, que incluso el sentimiento de soledad que nos invade cuando tenemos que comenzar algo, por el hecho de que mucha gente a veces no nos va a entender, la gente que está cerca no va a entender el que tú quieras dejar tu zona de confort, tu seguridad y te atrevas a hacer algo distinto. Y a veces te toca comenzar algo sintiéndote que estás solo porque nadie te entendió. Pero son muchas las ventajas en el ámbito espiritual, en lo práctico, pero sobre todo en lo emocional. Es muy liberador darse esas oportunidades que a veces son tan Así necesarias. es. Así es. Bueno, ahí hay un factor muy importante. La Biblia dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer y el hacer su buena voluntad. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Pero hay una parte de que yo como creyente debo de avanzar en ese hacer, no quedarme rezagado, para poder sentir la satisfacción de que, bueno, empecé y tengo la garantía de que Dios está conmigo. Por eso fue cuando a David le dieron aviso que la casa de Obed-Edom había sido bendecida por causa del arca. Después de haber David tenido un fracaso, él volvió nuevamente y dijo, bueno, pues entonces yo voy a traer el arca de casa de Obed-Edom hacia Jerusalén. ¿Qué hizo David? David sintió satisfacción de volver a empezar de nuevo. Pero cuando volvió a empezar, hizo las cosas bien. Y es un punto muy importante, hacer las cosas bien. Porque Dios siempre nos va a dar 5, 6, 7 oportunidades, pero hazlo bien. Eso Así es así. es. Bueno, a mí me gustaría por lo menos mencionar 2 puntos con respecto a las ventajas de empezar de nuevo. El número 1, me gustaría decir que te da la oportunidad de confiar y de depender de Dios. Sí. Entonces, Así es. yo quiero leer una cita breve, Isaías 40:31, que dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué es importante saber que cuando yo empiezo de nuevo, es una nueva oportunidad para yo empezar por empezar con Dios? Ujú. ¿Por qué? Porque en el camino, creo que nos ha pasado a todos en algún momento, empezamos muy enfocados en el Señor, en el camino pasa algo, una turbulencia, nos desenfocamos y estamos caminando, pero es sin Dios, señores. Así es. Tú ves, entonces yo creo que el tema de las pausas que traímos la semana Sí. pasada nos ayuda a organizar las prioridades
y reconocer nuestra necesidad de Dios y que debemos volver a la fuente y depositar nuestras manos, nuestra confianza, nuestro proyecto, nuestra vida, nuestro ministerio, todo en la mano de Dios, que descanse ahí. Porque tenemos que saber también que el hecho de que nosotros estemos escondidos en la mano de Dios nos da la seguridad, ¿verdad? Ahora, en medio de esa seguridad que tenemos, eso no necesariamente está implicando que no van a venir vientos, tormentas, lluvia y que no van a afectar en un sentido nuestra casa, ¿no? Claro. Porque recordemos la parábola de los dos cimientos, que hubo un hombre que edificó su casa sobre la roca y hubo uno que edificó su casa sobre la arena. Pero sobre las dos edificaciones vino la tormenta. Pasó lo mismo. Sí. ¿Qué hizo la diferencia? El fundamento que tenían. Entonces, en ese sentido, si el Señor nos dio la oportunidad, primero, de pausar, es para que nosotros identifiquemos dónde fallamos. Segundo, si nosotros nos estamos alejando de Dios, consciente o inconscientemente, el Señor nos da la oportunidad de empezar de nuevo, pero con el Señor, que el Señor dirigiendo nuestra barca. Y la segunda cita, rápidamente, se encuentra ahí mismo en Isaías 40, por el versículo 29, que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces eso nos da seguridad en la adversidad. Sí. O sea, cuando empezamos de nuevo con el Señor, vemos que vienen los vientos, viene la dificultad, vienen los problemas, pero nosotros tenemos seguridad en la palabra de Dios. Creo que eso es un buen inicio. Mire, alguien dijo en una ocasión, nunca sabremos cuán fuertes somos hasta que ser fuerte es la única opción que tenemos. Hay personas, o todos nosotros tenemos un diseño divino, un propósito en esta tierra. Y el propósito de Dios debe de cumplirse. Nadie va a tener una total realización fuera de la voluntad de Dios o del propósito de Dios. Y si por alguna razón Dios quiere que hagamos algo, ya sea a nivel eclesiástico, ministerial o secular, y es el deseo o el plan de Dios, y no lo estamos haciendo, no nos vamos a sentir conforme. Entonces, por las diferentes razones que quizás no queremos iniciar otra vez, por los diferentes motivos, nos ha mantenido quizás en ese estado, y eso quizás trae infelicidad. Sí. Usted sabe que usted nació para volar, para ser un águila, no se confunde con un gallinero, claro, aunque parezca. Usted sabe que Dios lo llamó a cantar, a predicar, a ser pastor, a ser un empresario. Y usted sabe que tiene la herramienta, pero por algún fracaso que no funcionó, pues se ha mantenido, ¿verdad?, al margen de ese propósito. Y yo creo que una de las ventajas es ese sentido de estar donde debo estar, donde quisiera estar, con la ayuda de Dios. Yo creo que en este aspecto son muchas las ventajas. Es probable que en el intento de iniciar otra vez no tenga el éxito esperado, o que tenga que hacerlo una y otra vez, pero es mejor, como he dicho en otra ocasión, morir en el intento que nunca haberlo intentado. Bien, con esta parte pasamos a la sección desde mi librero de la distinguida Mariela. Desde mi librero, y a propósito de nuevos comienzos, permítanme recomendarles un libro de uno de mis autores favoritos, el pastor Max Lucado. Se llama Todavía remueve piedras. En este material, inspirado por el Espíritu Santo, el pastor nos invita a reflexionar acerca de cómo Dios, a través de las historias del Nuevo Testamento, sigue actuando en personas comunes y corrientes como tú y como yo, dándonos una nueva esperanza y un nuevo futuro. Él toma 10 historias del Nuevo Testamento y nos muestra a un Cristo que entiende y responde a cómo superar el miedo, la vergüenza, la desilusión, el abandono. ¿Qué hacer cuando nosotros abandonamos a Dios? ¿Qué hacer cuando ser bueno no es suficiente? Y entonces remueve todas esas piedras que nos impiden avanzar. ¿Por qué? Porque a veces avanzar es muy desafiante en muchos aspectos, pero con la ayuda de Dios, con paciencia, con determinación, con fe y con un buen apoyo emocional, lo puedes lograr. Así que atrévete a leer esta joya de libro y déjame tus comentarios. Muchas gracias por acompañarme en Desde mi librero, y recuerda, si no sabes qué ponerte, ponte a leer. Hasta la próxima.
Bien, excelente. Dios bendiga a la estimada Mariela por esta excelente reflexión. Continuamos con nuestro tema en esta ocasión, empezar de nuevo. Recomendaciones finales, distinguida Mariela. Miren, señores, a lo largo de mi corta vida terrenal, Sobre todo. Ey, ey. he aprendido que para empezar de nuevo, tengo que colocar mi vida en las manos de mi creador, porque solamente Él sabe para qué me creó. Cuando usted tiene algo dañado, un reloj, yo no lo voy a llevar a un centro automovilístico, yo lo voy a llevar a una relojería. Entonces, para yo empezar de nuevo, si me siento perdido, donde primero tengo que ir es a donde Dios. O sea, si Dios está en la base piramidal de mis prioridades, todo lo demás se alinea. Usted puede empezar una y otra vez en Dios. Ese es lo primero. Entonces, señores, no tenemos que tenerlo todo resuelto. Dios va a ir resolviendo las cosas en el camino. Lo importante es dar el primer paso. Como decía el pastor Antonín, usted no tiene que, el primer paso no lo va a llevar hacia donde usted quiere ir, pero sí lo mueve de donde Exacto. está. Sí. Atrévase a empezar de nuevo. Así es, de mi parte, finalmente la recomendación, bueno, va muy orientada a lo que Mariela dice. En el momento de volver a empezar, no lo hagamos intentando querer regresar a donde estábamos, sino que lo hagamos de donde estamos ahora. Hicimos una pausa, aprendimos de ella, pues usemos eso como combustible para poder fijar una nueva versión. Creo que es la mejor forma que nosotros tenemos de continuar un día a la vez, ¿verdad que sí? Un paso a la vez, no desde donde estábamos tal vez, sino de donde estamos ahora. Yo creo que tomar ese impulso de tener ese nuevo comienzo es un gran compromiso que tenemos todos. El Señor a muchos nos ha dado grandes responsabilidades, no podemos estancarnos, no podemos quedarnos pausados, hay que volver a empezar y esto requiere intencionalidad, pero también requiere mucha paciencia. Así que para todos los que se encuentran en un momento de pausa, por algún evento en la vida, la recomendación es atreverse a dar ese paso hacia un nuevo comienzo. Yo quiero tomar la palabra evento y ver qué te llevó, qué te provocó que tú tomaras esa pausa. Quizá una caída, una acusación, un señalamiento. Quizá todo se fue a la borda, pero te voy a decir algo, no te quedes ahí. Probablemente se ha perdido la credibilidad en tu persona. Quizá todos te están señalando, están hablando y están diciendo, pero lo importante de todo esto es lo que Dios diga y lo que Dios dice de ti. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Así que tú lo que tienes que levantarte del estado en el cual tú estás, avanzar, limpiarte y no quedarte postrado. Porque si te quedas postrado, entonces quien va a perder eres tú. Tienes que levantarte. Así Y es es. importante. Eso es así. Bueno, a mí me gustaría finalizar con esto. Preguntar, ¿estás seguro que amas a Dios? Si estamos seguros de que amamos a Dios, independientemente de la posición en la que tú te encuentres hoy, si te encuentras en el piso, si te encuentras llorando, si te encuentras triste, si te abandonaron, si te dejaron, si amas a Dios, el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos capítulo 8 nos dice, para los que aman a Dios, todas las cosas me ayudan para bien. O sea, nosotros poder descansar en el hecho de que Dios tenga control de lo que nos está pasando, nos da esa seguridad para nosotros volver a empezar. Así es. ¿Por qué? Porque si ya yo perdí la esperanza, ya yo no confío en la gente, yo no confío en los hombres, yo no confío en las mujeres, por X o Y razón, algo que me pasó. Si yo no descanso y deposito mi vida, mi situación en las manos de Dios, no me voy a levantar. Pero si yo deposito eso y aprendo a descansar en la mano de Dios, sabiendo que Dios tiene pensamiento de bien para mí, no de mal, entonces yo me puedo levantar ahí confiando en el Señor. Bien, bueno, si vamos a la historia, estamos repletos de personajes y personalidades que lo intentaron una y otra vez y que fueron exitosos después de varios intentos. Tanto en la historia bíblica como en la historia contemporánea, vemos personas que antes de llegar al éxito en alguna área, pues tuvieron varios inicios
Ojalá que no sea el caso nuestro, ojalá que en la próxima vez pues tengamos éxito. Y quisiera ya finalmente dejar como recomendación que hay que iniciar en primer lugar tomando en cuenta a Dios. Quizás teníamos proyectos personales, individuales, quizás egoístas, quizás sin medir algunas consecuencias y sacamos del centro a Dios. Creo que es fundamental tomar en cuenta a Dios. La palabra de Dios establece, si Dios no edifica la casa, la ciudad, la casa, en vano trabajan los edificadores. Si no es Dios quien guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y creo que es fundamental tomar en cuenta el apoyo, la aprobación divina en todo en cuanto vayamos a hacer. Pero bueno, también recordar que Dios es un Dios de nuevos comienzos, de nuevos inicios, y que no hay nada imposible para aquel que pone en Dios toda su confianza. Dios le bendiga a todos. Esta fue una entrega más de Interactuando.